Ella me confió en una ocasión que sus piernas solían transportarla como alas, ascendiendo colinas, atravesando jardines, yendo al mercado y regresando antes del mediodía. Ahora se aferra al borde de la mesa solo para alcanzar el hervidor. Una guerra silenciosa, librada en solitario, cada mañana. Nadie nos prepara para la aflicción del debilitamiento de las piernas. No llega con un estruendo. Se insinúa sigilosamente. Primero, un tropiezo en las escaleras. Después, sujetándose a la barandilla por más tiempo que antes. Y un día, te encuentras sentado más de lo que estás de pie. Algunos piensan que es simplemente la edad, pero no siempre lo es. Y no es inevitable. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió más de 100 años y aún atendía pacientes en sus 90, solía decir, el cuerpo es como una casa. Si dejas de caminar por una habitación, se empolva y se deteriora. Las piernas son tu cimiento, y sin uso, se disuelven silenciosamente. Esa imagen perdura en mí. Una casa con habitaciones clausuradas. Músculos que se desvanecen no por el inexorable paso del tiempo, sino por el abandono, la silenciosa inflamación, el mutismo de los nervios, la merma de minerales cuya necesidad jamás supimos. Muchos adultos mayores conviven con un temor que no verbalizan, el miedo a caer, el pavor a no poder incorporarse, la zozobra de perder el control sobre su propio cuerpo. Se manifiesta en la manera en que se aferran al mobiliario al caminar, en cómo se toman un instante más antes de ponerse de pie. Se percibe en sus suspiros cuando la cama se antoja más segura que el pasillo. Pero este temor tiene raíces, y algunas de esas raíces son reversibles, no sin dificultad, ni de la noche a la mañana, sino con suavidad, sigilo y esmero. El doctor Peter Attia, una voz prominente en la medicina de la longevidad, afirmó: el músculo es la divisa de la longevidad, especialmente después de los 60 años. Y tiene razón. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que no se trata meramente del movimiento. Se trata de comprender las razones subyacentes por las que la fortaleza se fue en primer lugar. Porque si nos limitamos a seguir caminando sin discernir por qué se está desmoronando la base, aún sucumbiremos. Así que hoy, quiero compartir algo más profundo que ejercicios o prescripciones. Deseo exponerles las 4 causas más inadvertidas de la debilidad en las piernas en adultos mayores, razones concretas, transformaciones reales. Y aún más crucial, ¿qué pueden hacer a partir de este momento para empezar a restaurar su base? No se trata de soluciones espectaculares, son discretas, suaves, ancladas en la ciencia, sí, pero también en el sentido común. En esa clase de hábitos que nuestros abuelos conocían sin necesidad de nombrarlos. No es menester acudir al gimnasio, no se requieren suplementos costosos, basta con volver a comprender el funcionamiento de su organismo. Preste oídos a sus susurros antes de que se transformen en gritos. Pues la flaqueza en las extremidades inferiores no es un indicio de quebranto. Es una señal de que su cuerpo demanda atención. Y aún no es tarde. Aún es factible. Empecemos. La inflamación silenciosa te consume por dentro, minando tu vigor. A menudo se manifiesta de forma sutil, casi imperceptible, una ligera rigidez en las rodillas, una dificultad para incorporarse de la silla, la sensación de que el cuerpo pesa más que antes. No por el peso en sí, sino por el esfuerzo que requiere. Es como si cada movimiento encontrara una resistencia silenciosa. Lo que ocurre en las profundidades, fuera de la vista, es un fuego lento y persistente, no el que ruge con fuerza. El que arde a fuego lento, en las entrañas, en las articulaciones, en el revestimiento de los vasos sanguíneos. Los médicos lo denominan inflamación crónica de bajo grado, pero la mayoría de nosotros simplemente lo llamamos agotamiento, debilidad, dolor sin nombre. No surge de la nada. Con frecuencia, se origina en los alimentos en los que depositamos nuestra confianza. La tostada en la cena, el tentempié supuestamente saludable, la comida preenvasada que presume ser ligera,
pero que esconde aceites refinados y azúcares añadidos en cada bocado. No se trata solo de calorías vacías, alimentan la llama, y con el tiempo, esa llama debilita tu fortaleza interior, haciendo que los músculos sean menos receptivos, la recuperación más lenta y el equilibrio más precario. Pero existe un contraste que vale la pena recordar. En Okinawa, uno de los lugares del planeta donde la gente vive regularmente más allá de los 90 años con independencia, la comida no es solo nutrición, sino una protección. Sus comidas están colmadas de lo que la ciencia ahora denomina alimentos básicos antiinflamatorios. La cúrcuma, rica en curcumina. El miso, fermentado y vivo. Pequeños peces, consumidos enteros, con huesos y todo. No se trata de superalimentos exóticos, sino de actos cotidianos de cuidado. Apagan los fuegos del cuerpo antes de que ardan demasiado profundo. Y la belleza reside en la sencillez. Un solo cambio. Un cuenco de lentejas tibias aderezadas con cúrcuma. Unos sorbos de caldo en lugar de pan por la noche. No se trata de sustituirlo todo. Se trata de reemplazar una pequeña cosa. Una elección que no exige coacción, sino intención. Lo sientes no en el instante, sino por la mañana, en cómo responden tus rodillas. ¿En cuánto tiempo puedes permanecer de pie antes de que el dolor retorne? Considerémoslo de esta manera. La inflamación no es un rugido estridente, se asemeja más bien a termitas carcomiendo un entarimado de madera. No se les escucha, no se les vislumbra, hasta que un día, al pisar, las tablas ceden. Mas la destrucción no comenzó en ese instante, se originó hace mucho tiempo, en el más absoluto silencio, y ese es el peligro latente, pero también la esperanza soterrada, porque lo que empieza en silencio puede revertirse también, sosegadamente, con delicadeza, a través de una nutrición que no solo sacia el hambre, sino que restaura la estructura misma del cuerpo. Un cuenco, una especia, una noche más tranquila. Así es como la fuerza regresa, no con estrépito, sino con atención. Tus pies olvidaron cómo conversar con tu cerebro, y te está costando el equilibrio. Hay algo sutil que acontece con el paso de los años, no de golpe, no de una manera perceptible a simple vista, sino paulatinamente, la conexión entre tus pies y tu cerebro comienza a diluirse. Suena extraño, incluso poético, pero es real, es biológico. Es la razón por la cual algunas personas empiezan a arrastrar los pies en lugar de caminar con paso firme. La razón por la que estar de pie en la regadera de pronto se siente inestable. La razón por la que el borde de una alfombra se transforma en algo que te hace vacilar antes de cruzarlo. Debajo de todo, subyace una verdad olvidada. Las plantas de tus pies están repletas de nervios que se comunican incesantemente con tu cerebro, informándole sobre la superficie, la firmeza de cada paso y tu equilibrio. Esto se conoce como propiocepción, y como cualquier relación, cuando la comunicación se diluye, la incomprensión acecha, el cerebro deja de recibir mensajes diáfanos, los pies se entumecen, no siempre en la sensación, sino en la conciencia, y las piernas empiezan a perder su aplomo, no por debilidad, sino por el silencio. Lo que agrava la situación es algo que frecuentemente hacemos en nombre del confort. Calzamos zapatos blandos, con suelas gruesas y plantillas acolchadas durante todo el día, tanto en interiores como en exteriores. Resulta placentero, pero embota los mensajes cruciales en los que el cuerpo se apoya para mantenerse erguido. Es como interponer almohadas entre el mundo y nuestros sentidos, y con el tiempo, el cerebro olvida la topografía del suelo que pisamos. Sin embargo, antaño, esto no representaba un inconveniente. En muchas comunidades tradicionales, la gente transitaba descalza sobre superficies naturales, senderos terrosos, esteras tejidas, guijarros fluviales. Sus pies permanecían vitales, y a su vez, sus piernas conservaban su firmeza. Hoy, el recordatorio puede ser sencillo. Tan solo 5 minutos, de pie descalzo sobre una superficie texturizada, una esterilla tejida, una toalla suavemente enrollada bajo los dedos de los pies.
no como una tarea, sino como un ritual. Quizás mientras se cepillan los dientes, quizás mientras se observa hervir la tetera. En esos 5 minutos, algo ancestral comienza a retornar. Una conversación se reinicia, una señal es enviada, y lentamente, día tras día, el cerebro vuelve a escuchar. Hay una frase que merece ser recordada. Cuando tus pies dejan de enviar señales, tus piernas caminan en silencio y tropiezan. Pero el silencio no es el final, es el preludio a una nueva forma de atención, una que reconcilia el cuerpo, no con la fuerza, sino con la sensibilidad, una que le recuerda al suelo y a la persona que lo pisa que el equilibrio sigue siendo factible, y siempre lo ha sido. Algunos refieren una sensación de opresión en las piernas al despertar, como si hubieran permanecido contraídas durante el sueño. Otros mencionan calambres nocturnos repentinos que los arrebatan del descanso, cual una despiadada alarma. Y muchos simplemente aluden a una fatiga que dificulta la confianza en su propia marcha. No se trata precisamente de debilidad, sino de un lento desmoronamiento de la fuerza, silencioso, persistente, con frecuencia, desdeñado como una mera consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, tras estos indicios, a menudo ocultos a plena vista, yace un mineral ausente, el magnesio. No es un nutriente exótico, ni un hallazgo reciente, sino uno que silenciosamente rige la movilidad, el reposo y la recuperación muscular. El magnesio es el artífice que permite la contracción muscular cuando se requiere, y, lo que es más crucial, la relajación una vez concluida la labor. Sin él, los músculos permanecen en tensión, sufren calambres o se fatigan antes de finalizar su cometido, y las piernas padecen las consecuencias. He aquí la silenciosa verdad. Cerca del 70% de los adultos mayores presentan deficiencia de magnesio, no porque no se alimenten correctamente, sino porque el organismo ya no lo absorbe como antes. Cambios digestivos, efectos secundarios de la medicación, años de suelos empobrecidos en nuestros cultivos, todo ello suma. Y, sin embargo, los síntomas a menudo se atribuyen a otras causas: la edad, la inactividad, los problemas de sueño. Rara vez se menciona el magnesio. Rara vez se repone. Algunos recurren a los multivitamínicos creyendo haber cubierto sus necesidades. Sin embargo, la forma importa. El óxido de magnesio, presente en muchos comprimidos de venta libre, atraviesa el organismo casi sin dejar rastro. Los tipos que nutren son diferentes. El glicinato de magnesio, reconocido por su apoyo calmante. El malato de magnesio, suave para el estómago. No se trata de compuestos exóticos, simplemente se absorben mejor. Llegan a las células, liberan la tensión. Hay un ritmo ancestral en el cuidado del cuerpo nocturno. Un momento para aminorar el paso, para apaciguar. Una cucharada de semillas de calabaza, media banana, una pequeña tableta de glicinato antes de dormir. No como tratamiento, sino como un gesto, como una forma de decirle a tus músculos: ya puedes descansar, estás respaldado. Con el tiempo, la diferencia no es dramática, pero sí inconfundible. Las piernas comienzan a moverse sin quejas. Los calambres se presentan con menor frecuencia. La rigidez matutina se suaviza, lo suficiente para levantarse con mayor facilidad. Considerémoslo de esta manera. Sin magnesio, tus músculos son como bandas elásticas en el congelador, quebradizas y tensas. Pero, ¿con suficiente? Se estiran, se contraen, te sostienen, silenciosamente, como siempre lo han hecho. Lo que antes estaba constreñido vuelve a moverse, no por la fuerza, por la nutrición, por recordar lo que el cuerpo aún necesita y siempre ha necesitado para moverse con gracia. Antes de continuar, tómense un instante para reflexionar sobre esto. Si algo tan trivial como la carencia de un mineral puede, sigilosamente, mermar su vigor, ¿qué otras variables podrían estar latentes en su cotidianidad, configurando la firmeza, la fortaleza o la seguridad que experimentan? Si esto resuena en ti, he dejado una nota en el comentario fijado.
podría brindarte claridad o incluso un ligero cambio en la forma en que cuidas tus piernas, tu equilibrio, tu independencia. Te espera justo abajo. Hay una sutil injusticia en la forma en que la fortaleza se desvanece, incluso cuando creemos estar haciendo todo correctamente. Podrías salir a caminar diariamente, tomar las escaleras siempre que te sea posible, e incluso mantenerte activo con tareas ligeras en casa, y aún así, las piernas se cansan, los pasos se sienten más pesados, el equilibrio se tambalea un poco más a cada semana que pasa, te sientas con mayor frecuencia, te levantas un poco más lento, y a veces, el cuerpo se siente como si se escapara de tus manos, a pesar de tus esfuerzos por aferrarte a él. La respuesta no siempre reside donde anticipamos hallarla, porque el mero movimiento por sí solo resulta insuficiente, especialmente cuando ciertos grupos musculares dejan de participar, y esto sucede con mayor frecuencia de la que la mayoría percibe. Las piernas pueden estar en movimiento, sí, pero no todas sus partes están verdaderamente activas. En particular, la musculatura circundante a las caderas, esos estabilizadores profundos que nos proporcionan elevación, alineación y soporte, comienza a silenciarse. Y cuando esto ocurre, incluso las intenciones más loables empiezan a flaquear. Es fácil concebir las caderas como meras articulaciones, algo que duele cuando permanecemos sentados demasiado tiempo o que cruje al levantarnos repentinamente. No obstante, la realidad es que las caderas son los motores silenciosos del tren inferior. Albergan músculos como los glúteos y el psoas, los cuales no son exclusivos de atletas o bailarines. Son fundamentales para cualquiera que aspire a erguirse con rectitud, caminar con seguridad o evitar caídas. Y sin embargo, son de las primeras estructuras en debilitarse cuando la vida se torna más sedentaria o cuando el movimiento se convierte en rutina en lugar de un compromiso consciente. Puedes caminar diariamente y aún así eludir estos músculos. Esa es la parte sorprendente, porque caminar cuando se realiza sin intención, a menudo se convierte en un movimiento limitado. Las rodillas se flexionan, los tobillos se mueven, pero las caderas se contraen, se rigidizan y eventualmente dejan de participar plenamente. El cuerpo aprende atajos, favoreciendo el camino de menor resistencia. Y así, mientras los pasos continúan, la base debajo de ellos comienza a desmoronarse. No es dramático, no es repentino, es una silenciosa decadencia de la fuerza desde el centro hacia afuera. Las señales, imperceptibles al principio, se manifiestan de manera sutil. Quizás un ligero dolor en la zona lumbar tras permanecer de pie. Una sensación de inclinación, más que de andar propiamente dicho. Percibes que mantener una postura erguida demanda un esfuerzo superior. Posteriormente, la fatiga se instala con una celeridad inusitada. Las escaleras parecen empinarse, las aceras elevarse, y el suelo, paulatinamente, se distancia un poco más de lo habitual. Lo crucial es comprender que estos cambios no son inamovibles ni definitivos. No obstante, sí demandan conciencia. No se precisa de rutinas extenuantes ni de prolongadas sesiones de ejercicio. Lo que se requiere es una suerte de reconexión, un silencioso despertar de músculos que han sido desatendidos no por un error, sino porque la vida se volvió más apacible, porque el ritmo del movimiento se suavizó, y el cuerpo, como siempre, se adaptó, optimizando recursos. Incluso señales sutiles empiezan a marcar la diferencia. Presionar suavemente los talones contra el suelo mientras aguardas a que hierva la tetera. Percibir los glúteos al permanecer de pie frente al fregadero. Elevar la pierna ligeramente estando sentado, sosteniéndola con determinación. Estas no son tareas, son recordatorios, maneras de comunicarle a tu cuerpo: aún estás aquí, aún importas. Con el tiempo, las caderas recuerdan. Los glúteos responden. Y las piernas, que han soportado tanto por sí solas, empiezan a sentirse nuevamente sostenidas. La alineación retorna. El equilibrio se agudiza.
El acto de mantenerse erguido se transforma, dejando de ser un esfuerzo para convertirse en una declaración, porque la fortaleza no siempre se manifiesta en el esfuerzo. A veces adopta la forma de una serena estabilidad, como la capacidad de erguirse sin temor, de dar un paso sin dudar. Hay una elegancia silenciosa en el movimiento que emana de lo más profundo. No la que conquista medallas ni suscita aplausos, sino aquella que te permite alcanzar la estantería, ascender las escaleras o adentrarte en el jardín con ambos pies firmemente enraizados. Esa gracia se origina en las caderas. Comienza cuando optamos con delicadeza por reactivar aquello que la edad no ha arrebatado, sino simplemente amordazado. Las caderas nunca se fueron. Simplemente aguardaban a ser escuchadas nuevamente. Y cuando regresan, las piernas siguen, no por obligación, sino por reconocimiento, por alivio, porque incluso después de tanto tiempo, el cuerpo aún anhela moverse, tan solo precisa de los músculos adecuados para perpetuar la memoria. Hay una frase que perdura mucho después de que la escuchas por primera vez. El doctor Shigeaki Hinohara alguna vez afirmó: "El cuerpo escucha los hábitos que susurramos a diario". Y tal vez esa sea la verdad más fehaciente que tenemos sobre el envejecimiento. No que llegue de golpe, como una ola, sino que se infiltra lentamente a través de las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. El pan al que recurrimos en lugar del caldo. El calzado blando que se usa todo el día. Los nutrientes olvidados. Los músculos a los que ya no invitamos a participar. Cada decisión, un susurro. Cada susurro, una dirección. Y con el tiempo, el cuerpo responde en consecuencia. Lo que hace que estas 6 causas de debilidad en las piernas sean tan difíciles de detectar es su sigilo. No gritan, no hieren, se desvanecen gradualmente, casi cortésmente, casi amablemente, pero se llevan algo cada día hasta que una mañana vacilas ante las escaleras, o te levantas más lentamente de tu silla, o te quedas de pie en la cocina preguntándote por qué tus piernas se sienten como si estuvieran tratando de recordar algo que han olvidado hace mucho. El doctor Peter Attia lo expresó con meridiana claridad. Para cuando la debilidad se hace patente, el cuerpo ya ha emitido señales que ignoramos. Y esto puede resultar doloroso de asimilar, puesto que tantas señales pasan desapercibidas. Tantos indicios tempranos se confunden con cansancio, con el paso del tiempo, o simplemente con el natural descenso del ritmo vital. Pero ahora lo sabes, y el conocimiento no es lamento, es una segunda oportunidad. No necesitas un gimnasio. No es menester transformar todo de la noche a la mañana. La fortaleza retorna mediante la sustracción, no únicamente por la adición, restando aquello que sabotea. Los aceites que inflaman, el calzado que embota, las presunciones que te persuaden de que esto es sencillamente como debe ser. Y luego, una vez despejado el espacio, reincorporando los pequeños hábitos que nutren, una cucharada de cúrcuma, 5 minutos descalzo, un ritual nocturno, un instante de quietud, donde se solicita a las caderas que se activen una vez más. Nada de esto es dramático. Todo es factible. Es una forma silenciosa de empoderamiento. Una que no alza la voz, sino que restablece tu equilibrio, tu lucidez, tu derecho a mantenerte erguido con firmeza. Esa es la esencia de envejecer bien. No frenar el tiempo, sino elegir, cada día, no cederlo tan fácilmente. Así pues, pregúntese con suavidad, ¿cuál de estas causas subyacentes reside en su día a día? ¿Y qué modificará esta noche? No es menester una respuesta inmediata, ni siquiera hace falta articularla. Sin embargo, su organismo está escuchando. Siempre lo ha estado. Piernas robustas no se forjan con esfuerzo, se preservan con esmero. Un esmero silencioso, una atención meditada, un recordatorio de lo que siempre ha sido primordial. La capacidad de moverse con dignidad, de caminar sin temor, de mantenerse erguido, no solo sobre los propios pies, sino en la propia vida. Firmes, presentes, vivas. Antes de partir, tómese un instante para examinar el comentario fijado abajo. Está ahí por una razón,
algo nimio, pero significativo. A veces, un solo clic no conduce a respuestas, sino a la pregunta idónea, y es ahí donde la verdadera transformación eclosiona.